Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la segunda parte de el tema del transistor como interruptor y hoy vamos a ver pues un segundo tipo de transistor que es el transistor MOSFET, que bueno, cuyo símbolo es este que tenemos aquí. En ese transistor las terminales tienen diferentes nombres. Aquí tenemos esta terminal, se le llama drenador o drenaje, y obviamente pues se representa con la letra D. Ujú. Después tenemos la terminal de control, es esta que está aquí, igual la de en medio, y esta terminal se llama compuerta. Ajá. A la compuerta, bueno, normalmente se le representa con la letra G. Ujú. Por la palabra en inglés que corresponde a ese significado, compuerta. Y a la tercera terminal se le conoce con el nombre de fuente. Entonces, ok, esta es la fuente. Y bueno, igual que en el caso de la compuerta, que se representa con la G, la fuente se representa con la letra S, también pues por la palabra en inglés cuyo significado es en español fuente. Entonces, pues haciendo una analogía con el otro transistor que vimos, ¿no? Que era el transistor BJT. Entonces tenemos el BJT, pues su símbolo era algo así. Ujú. Y entonces, bueno, esa terminal era el emisor, digamos, su análogo es la fuente, la terminal de control era la base, su análogo pues es la compuerta, y la terminal positiva era el colector, cuyo análogo es el drain, o drenaje. Ajá. Bueno, ok, entonces este transistor pues digamos que esencialmente hace lo mismo, pero acá el chiste es que ustedes vean las características que tiene este transistor usado como interruptor, es decir, lo que ya dijimos la vez pasada. Eh, ¿Cuál sería aquí su voltaje de salida? Bueno, pues el voltaje de salida acá va a ser, a ver, intentaré dibujar por acá un símbolo. Bueno, eh, entonces tenemos que las terminales de salida serían el drenador y la fuente. Entonces el voltaje de salida va a ser el voltaje drenador fuente, de esta manera. ¿Sí? El voltaje de control aquí entonces va a ser el voltaje entre compuerta y fuente, que le podemos llamar VGS. ¿Sí? La corriente de entrada entonces sería aquí la corriente en la compuerta IG, y la corriente de salida va a ser lo que tengamos aquí, la corriente en el drenaje. Entonces, pues, recordamos otra vez las características del interruptor ideal. Nos
diría en este caso del transistor MOSFET, bueno, MOSFET, sí, bueno, esto viene también del inglés. FET significa la T de transistor, la E de efecto, ajá, la F de campo, entonces de efecto de campo. Uh-huh. Es lo que significan estas tres letras. Y el MOS es de metal, metal, la O de óxido y la S de semiconductor. Bueno, este tipo de transistor en la actualidad se usa mucho en todos los circuitos de alta escala de integración. Bueno, ¿cuáles son esos circuitos? Pues son todos los microprocesadores, las memorias, los procesadores de señales digitales, todos estos circuitos que realizan grandes cantidades de funciones son circuitos de alta escala de integración. Entonces, en la actualidad, pues yo les diría que este transistor se usa mucho más que aunque este, que se le llama BJT, ajá, o T de transistor, J de bipolar, perdón, B de bipolar y J de unión, ajá. Entonces este es el transistor bipolar de unión. Uh-huh. Bueno, este también es importante, pero en la actualidad se usa mucho más el MOSFET. Uh-huh. Y bueno, ustedes van a ver cuando hagan la simulación, pues van a ver si en realidad se comporta como un mejor interruptor que este. Uh-huh. Si es así, ¿en qué? ¿No? Entonces, bueno, regresando al comportamiento de este transistor como interruptor, pues entonces ya sabemos que lo que necesitamos es tener que la división de ID entre IG pues tienda a infinito, es decir, que IG sea lo más cercana a cero posible. Ajá. Después necesitaríamos también pues que el voltaje de encendido, ajá, el VGS para encendido pues que fuera aproximadamente igual a un medio del voltaje de alimentación. Uh-huh. Después dijimos que la resistencia en este caso va a ser RDS, ¿no? En encendido pues tendiera a cero y esta misma RDS en apagado pues tendiera a infinito. Ajá. De esta manera también necesitaríamos pues que el voltaje VDS cuando el transistor está conduciendo o encendido pues tendiera a 0 volts. Bueno, estaría en ohms, ¿no? Y que el VDS cuando el transistor estuviese apagado o sin conducir pues tendiera a el voltaje de alimentación, ¿sí? Ok. Bueno, entonces esas son las características que ustedes van a tratar de comprobar, ajá, al hacer la simulación.
en la práctica, ¿ok? Bueno, vamos a guardar esto. Ok, entonces, bueno, ya que vimos esto, vamos a ver algunas cuestiones relativas a la simulación. Ajá, entonces la simulación, pues ya tenemos aquí en nuestro perfil de Multisim. Y otra vez, este archivo ustedes lo van a poder copiar y sobre él trabajar en su práctica, nada más agregando los marcadores que necesiten. Bueno, este circuito voy a por acá. Le voy a decir que no voy a guardar nada. Entonces, bueno, acá ya tenía yo el circuito capturado. Bueno, entonces sobre este circuito van a trabajar. Aquí yo hice algunos cambios. Les voy a decir cuáles son. En la práctica, en el circuito real, o sea, si compramos el transistor y armamos esto en el laboratorio, pues el circuito que funciona, o bueno, más que el circuito que funciona, el circuito que presentamos aquí en la figura 4 funciona tal y como se ve aquí, ¿no? Simplemente la fuente de alimentación de 10 volts, el LED, el transistor y la compuerta no lleva ningún elemento. Si se fijan, solamente se conecta al voltaje de alimentación o a tierra, para que prenda o apague el LED. Pero acá en la práctica, en el simulador, mejor dicho, si trabajamos directamente con la compuerta conectándola a la alimentación o a tierra, el circuito no se simula adecuadamente. Entonces, por esa razón, aquí agregué en la compuerta una resistencia de 180 kilo ohms. Y acá también agregué una resistencia de 120 ohms. Entonces ustedes trabajen con este, aunque no sea exactamente el mismo circuito que ven acá. Lo que les va a faltar aquí pues son los marcadores de corriente y o voltaje que requieran para poder contestar lo que se les pregunte acá, ¿ok? Bueno, entonces, bueno, algunos otros comentarios respecto al transistor. El transistor, si yo le doy doble clic, o bueno, cuando yo me traigo un transistor nuevo, le voy a poner este, vemos que aquí aparecen las características del transistor. Entonces esto también lo cambié para que tenga este transistor, el que usamos, las características más parecidas posibles a los de el transistor real. Entonces yo busqué esta información y ya se las dejo aquí. De todo esto que dice aquí, lo que más nos interesa a nosotros para usarlo como interruptor es este parámetro que dice BPO. Ese valor es el voltaje de encendido del transistor, ¿sí? Entonces, bueno, este transistor se prende con 2 volts, es decir, cuando la diferencia de potencial entre la compuerta y la fuente es de por lo menos 2 volts, el transistor ya puede empezar a conducir. Entonces aquí
Claro, si ustedes copian esto, ya se va a ir con todo y todo, ¿no? O sea, ya se va a llevar estas características. Entonces aquí pueden ver ustedes, como dice, VTO igual a 2 volts. Las otras características, bueno, tal vez las que les pueda comentar sin muchos problemas son la W y la L. Bueno, la W y la L, déjenme tratar de decírselas por acá. Um, a ver si puedo con esto. Bueno, la W y la L, a ver, trataré de hacer un dibujo aquí, nada más para que se den una idea de qué cosa es eso. El transistor, pues bueno, tiene... Oye, así es un relajo esto. Bueno, déjenme ver. Ok, a ver. Bueno, deja ver si... Bueno, el transistor tiene una estructura así, digamos. Es básicamente un, digamos, dos alambres que se interconectan, a través de una barra de material, y esa barra pues tiene una forma así, digamos. Como una laminita. Ujú. Entonces aquí va un alambre que es la terminal, por ejemplo, de la fuente. Acá va el otro alambre que es la terminal del drenaje. Ajá. Y aquí va pues una placa metálica, y aquí va la terminal de la compuerta. Ajá. Entonces cuando se aplica el voltaje a la compuerta, pues aquí se induce carga y puede conducir corriente de aquí para acá. Ajá. Así. Entonces la L se refiere a esta longitud, la longitud que separa al drenador de la fuente, y la W se refiere a esta, a qué tan ancho es esa barra de metal, digamos. Bueno, más no es de metal, es de semiconductor. Bueno, nada más para que tengan una idea de qué es esto. Y como siempre estas cosas no funcionan bien. Bueno, entonces estamos acá. Entonces lo que significa es la longitud que separa al drenador de la fuente es de 10 micras, y el ancho de esa de ese material pues es de 30 micras. Ajá. Bueno, y eso pues también lo definimos ahí, ok. Bueno, en fin, de los otros parámetros pues no se preocupen, no es importante que comprendan qué cosa es, o que sepan que es para el uso nada más, ¿no? Ok, entonces todo eso no lo muevan, déjenlo así, porque si no pues tal vez no funcione correctamente la simulación. Noten que también en este
este transistor, aumentamos el voltaje, de alimentación. Entonces, bueno, ustedes ahí vean qué onda, ¿no? Al hacer la simulación y colocar los marcadores de corriente, pues ya se van a dar una idea de cuál de los dos transistores es mejor, o si alguno es mejor en algo, o en fin, ¿no? O sea, hagan una comparación ahí, pues eso ya lo ponen en sus, ¿cómo se dice? Conclusiones, ¿no? Bueno, entonces vamos a correr aquí otra vez la simulación interactiva. Entonces simplemente corremos aquí esto y el LED está apagado, ¿sí? ¿Por qué está apagado? Pues porque aquí el interruptor está cerrado, conecta a tierra a la compuerta, entonces el voltaje VGS es 0, pues es normal, entonces este está apagado, introduce una alta resistencia entre drenador y fuente, abrimos el interruptor y entonces ahora la compuerta se conecta a un voltaje alto y vemos ahí que en efecto el LED enciende. Aquí nada más vemos la operación del circuito y repito entonces que ustedes tienen que colocar los marcadores de corriente y voltaje necesarios para poder encontrar pues los valores que se les piden en la práctica, ¿ok? Bueno, entonces voy a guardar esto. Ya está ahí, entonces lo pueden copiar. Están ahí ya los valores adecuados para el modelo del transistor. Acá están nada más para referenciarlos. Y bueno, podríamos poner entonces aquí quizá alguna información más. Pues este sería un transistor MOSFET usado como interruptor. Bueno, y entonces ese modelo, estos valores que tenemos aquí pues son aproximados para el transistor CD4007, ¿sí? Ok, bueno, entonces pues eso es lo que tenemos, ok. Bueno, muy bien, vamos a guardar esto. Y entonces pues ya, por hoy sería todo, lo cual quiere decir que esta clase se estará subiendo el día miércoles 10 de junio. Entonces a partir de ahí tienen para hacer su práctica hasta el 24 de junio, ok. Está muy sencilla, entonces no creo que haya ningún problema. Bueno, pues por hoy sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.